Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Un dramático llamado telefónico realizó una madre al 133 de Carabineros. Ella estaba escondida con su guagua en una pieza, mientras dos delincuentes recorrían su casa. Uno de ellos era un peligroso prófugo de la justicia. Carabinero, buenos días. ¿Cuál es su emergencia policial? Me acaban de robar a mi casa. ¿Cómo una vez? San Joaquín. Están adentro. Esta es casa, ¿verdad? Sí. ¿Estás sola en la casa? Sí, con guagua. Entre las más de 20.000 llamadas que recibe la Central de Comunicaciones de Carabineros al día, fue esta la más dramática del lunes, la de una madre con su guagua, víctimas de un robo en su propia casa. Las personas que, ¿cuántas son, no sabes? Dos. ¿Son dos hombres? Sí. ¿Está con el bebé ahí? Sí. Ya. Mire, vamos a enviarle personas para allá. Trate de mantenerse en línea, no me corte, ¿ya? Doris trabaja desde 2009 en Carabineros. Solo ella atiende por lo menos 300 llamados diarios. Es quien ayuda a la víctima por teléfono. La persona estaba muy nerviosa y ese nerviosismo igual se transmite a nosotros. Pero lo principal es tratar de nosotros contenerla, mantener la calma y tratar de obtener la mayor información posible. Tranquilita, ¿ya? ¿Lo escucho que están cerca de usted? Sí, están cerca. Ya, tranquilita, vais Carabineros para allá, ¿no? Estuvo poco más de 10 minutos al teléfono con la denunciante. Al mismo tiempo reportaba toda la información para que Carabineros llegara al lugar. Los delincuentes ya estaban dentro, madre y guagua escondidas y solas. La señora estaba solita con su bebé, encerrada en una habitación y los individuos ya estaban ingresando al domicilio. Trate de quedarse ahí con llave y no abra nadie hasta que llegue personal, ¿ya? Todo ocurrió en un barrio residencial de San Joaquín pasado el mediodía. El temor de Doris era que la guagua llorara y que los delincuentes notaran que alguien estaba en la casa. Lo más difícil es tratar de que ella se calmara más que nada, porque igual estaba muy nerviosa. Carabinero está por llegar, ¿ya? Para que esté tranquila. Hay una mujer con un laxante en el domicilio. Ya, ahí van a entrar ellos ahora, Carabineros de Civil. ¿Entraron ya? Ya. La puerta principal estaba abierta, los delincuentes dentro de la casa, madre y guagua solas. Había que correr, pero con sigilo para lograr la detención. Parecía no haber nadie. Al mismo tiempo, el llamado telefónico continuaba con Doris al mando. De forma simultánea contactó al 133, la pareja de la víctima. Estoy en mi trabajo, mi señora está en la casa. ¿Con su hija? Sí, ¿Con un bebé? sí. Ahí habían llamado recién para Carabineros, no me corten. Ya habían llegado 4 minutos de reacción. Escondido detrás de una puerta estaba el Chucky, el apodo del ladrón, prófugo de la justicia. Y afuera de la casa, en el mismo auto en que llegaron, el segundo delincuente. Alejandro Alarcón Ferreira, de 37 años, tiene detenciones por hurto, amenazas, violencia intrafamiliar y robo en lugar habitado. Y el mencionado Chucky, Andrés Vargas Velázquez, de 23 años, posee detenciones por diversos delitos, incluso tenía una orden pendiente por receptación. Presenta más de 20 registros de detenciones y de procedimientos que tiene la Fiscalía, y el otro sujeto tiene 4 detenciones anteriores y que además están dedicados específicamente al robo del lugar habitado. Una nerviosa madre logró salir, ella y su bebé a salvo. Esos 10 largos minutos al teléfono valieron la pena. Su pareja desde el trabajo también aportó. Un llamado poco rutinario, reconocen. La forma en que se concreta esta situación es diferente. Tiene un riete un poquito más sentimental. Y bueno, el resultado como procedimientos como este que son exitosos. Doris dice sentirse gratificada y no es para menos. Ayudó a una madre y a su hijo, se frustró el robo, hubo 2 detenidos, uno con orden pendiente, ambos ahora en prisión preventiva. ¿Por qué no se pueden sacar los fondos ahorrados para la pensión? ¿Cuál es el riesgo finalmente? Estas son algunas de las preguntas que rondan justo cuando la justicia debe analizar la posibilidad de que una profesora retire sus dineros. Una opción que para muchos chilenos solucionaría sus problemas.
Teresa no lo está pasando bien. Problemas de salud y económicos la tienen preocupada, agobiada. A mí hace poquito me llegó una carta y me decía que yo ya estaba en la edad de jubilar y que si jubilaba en estos momentos mi pensión serían 127.000 pesos. Tiene incapacidad laboral temporal, pero lleva años peleando que se reconozca su invalidez total. Tiene 26 millones de pesos ahorrados en su AFP y también quiere retirarlos. Saldría de las cuentas que tengo y quedaría más tranquila. Porque está pagando cirugías, tiene deudas en su trabajo y quiere darle otro uso a ese dinero. Quiere invertirlo, ayudar a su hija para que tenga su propio negocio. Eso me serviría. Y yo creo que a ella dándole un empujón, ella se comprara una máquina y ella se independizaría. Y sería una gran ayuda para mí. Retirar los fondos de pensiones, una posibilidad que parece abrirse luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta no rechazara un recurso que lo solicita y elevara la discusión al Tribunal Constitucional. Una petición que representa a miles, muchos habrían querido hacerlo. Me habría encantado. ¿Por qué? Porque pienso que trabajando mi dinero habría sido más rentable que la miseria de pensión que saco. Y la mayoría dice querer ocuparlos como una inversión, darle un propósito que les permita vivir mejor. Para invertir, tener algún negocio, algo. Para ajustarme yo mismo, para crecer yo mismo con esa plata. Comprar un bien raíz para poder arrendar y con eso tener un capital. Puede que tengamos una idea de un mejor negocio, pero nos puede ir mal en ese negocio. Podemos tener un departamento y el departamento puede que no se arriende, puede que el departamento haga gastos que hacer, puede que se esfume esa plata. Pero los impulsores del recurso presentado en Antofagasta van más allá. Quieren que se reconozca el derecho de propiedad de los afiliados sobre los fondos. Ser dueño de algo quiere decir que yo puedo decidir sobre ese algo. La propiedad es poder de decisión, pero los trabajadores no tienen poder de decisión sobre su propiedad. Entonces es una especie de propiedad con letra chica. María Angélica ahora encarna ese anhelo, no quiere perder su casa, busca retirar los 45 millones de su fondo para pagar esa deuda y por eso acudió a la justicia en Antofagasta. Yo estoy representando a muchas personas, y jóvenes y mayores. Yo creo que eso es lo más importante, abrir la esperanza para la gente. Pero desde el gobierno piden mirar con cuidado el tema, dicen que el ahorro previsional debe ser destinado a la pensión. Si ella retira estos 45 millones que tiene de su cuenta de forma íntegra, paga su deuda, ¿con qué va a vivir estos otros 30 años que le restan de vida? Y esta es una preocupación que tiene el Estado. Mientras las AFP reiteran que los dineros no se deben utilizar para solucionar otros problemas. Si queremos buscar otras formas de ahorro por temas, por ejemplo, de salud, por temas de vivienda o por otros temas, entonces tenemos que buscar otros mecanismos en los cuales se hagan, porque la cotización que se entrega es para financiar una vejez. La coordinadora No Más AFP llegó este miércoles al Tribunal Constitucional, instancia que deberá definir si es admisible el recurso presentado por María Angélica. No queremos generar falsas expectativas a la gente, que la gente no sienta que con esto tiene la posibilidad de retirar sus escuálidos ahorros. Si somos propietarios, que nuestra plata vaya justamente a pagar pensiones y no a la especulación del sistema financiero. El gobierno, otra vez, marcó distancia. Vamos a esperar esta resolución del Tribunal Constitucional, pero indudablemente que nosotros tenemos una legalidad vigente en materia de pensiones que tenemos que hacer respetar. Dentro de 10 días el Tribunal Constitucional deberá tomar una decisión sobre el caso, en un tema que ya se instaló en el debate. No tengo ninguna razón para no creerle. Así se refirió el presidente Sebastián Piñera a la respuesta que dio la exmandataria Michelle Bachelet luego de que su campaña presidencial de 2013 fuera vinculada a presuntos dineros irregulares aportados por la empresa OAS. El jefe de Estado vivió así su última jornada en Estados Unidos, en donde fue protagonista de una serie de encuentros internacionales, uno de ellos con Donald Trump. Fue en su última jornada en Nueva York, al finalizar su participación en la Asamblea General de la ONU, donde el presidente Sebastián Piñera abordó el tema político más polémico de los últimos días, la declaración a la Fiscalía del ex mandamás de OAS, Leo Pinheiro, que según un medio brasilero aseguró haber aportado más de 100 millones de pesos a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet en 2013, un aporte que ella negó. No he tenido ningún
ningún vínculo con OAS, aseveró la exmandataria en exclusiva a TVN, afirmación que provocó esta respuesta de Sebastián Piñera. No tengo ninguna razón para no creer, no tenemos ningún antecedente que nos permita dudar de su palabra, pero es un tema que tiene que ser investigado por la Fiscalía, por la Justicia. La fiscal Chong ya planteó que va a pedir toda la información desde Brasil y los tribunales de justicia tendrán que determinar. Es el tiempo de la Fiscalía, es el tiempo de la justicia y no de las especulaciones. El presidente también descartó que surgieran irregularidades o presiones en la construcción del puente de Chacao. Absolutamente ninguna. El canal de Chacao se inició hace mucho tiempo, pero lo revivió el presidente Lagos. Después lo paró la presidenta Bachelet y lo volvimos a revivir nosotros. Y adjudicamos a un consorcio que estaba liderado por una empresa coreana, Hyundai, y por una empresa brasilera que mucho después entró en problemas de corrupción y de quiebra. Y en Nueva York, las actividades del mandatario continuaron. Listen to the scientists. We must unite behind the science, and then we must act in line with the science. Fue el llamado de una de las protagonistas de esta asamblea, una reflexión de la activista medioambiental de solo 16 años, Greta Thunberg, en el foro Blue Leaders, reunión sobre la conservación marina realizada en un hotel ubicado a pocas cuadras del Central Park de Nueva York. La adolescente se sentó en segunda fila, detrás de los diversos líderes presentes, entre ellos el presidente Sebastián Piñera. Un saludo de mano que quizás se podrá repetir a fin de año, porque el mandatario chileno invitó formalmente a la joven ambientalista sueca para que asista a la COP25, conferencia sobre el cambio climático que se desarrollará en diciembre de este año en nuestro país. Have heard the voice of science. We have heard also the voice of our young people. Both of you are most welcome. Greta, we wait for you and you will be welcome in Chile. La activista nacida en Estocolmo se ha transformado en un fenómeno mundial y sus diversos discursos en Nueva York han sido escuchados atentamente por el mundo. The climate and ecological crisis is not very important or one of the most important issues of our time. It is the topic that will define our future. It will require our absolute focus. Y esta fue la última jornada del jefe de Estado en Norteamérica. Después de esta actividad se reunió con otros mandatarios y la crisis en Venezuela fue el tema a debatir. Entre los presentes, el presidente Donald Trump. As President of the United States, I am committed to the future of stability, prosperity, and liberty for Venezuela. We will stand with the Venezuelan people every single day until they are finally freed from this horrible and brutal oppression. They will be freed. It will happen. And the conclusion is very clear. This dictatorship has to stop. Maduro is part of the problem and will never be part of the solution. The solution has been expressed by President Duque. We need to end this regime, have a transitional government, call to free and open and transparent election, and then the big story of how to reconstruct Venezuela will start. El jefe de Estado siguió con encuentros, estuvo con representantes de otros países con quienes oficializó los reglamentos y estatutos del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. El presidente terminó su visita a Estados Unidos con autoridades de la Alianza del Pacífico. Este jueves arribará a Chile para continuar con la preparación de la COP25, cumbre climática por el medio ambiente que se realizará en Santiago entre el 2 y 13 de diciembre. Y de vuelta a nuestro país, el OS7 de Carabineros detuvo infragante a un peligroso narcotraficante de LSD, droga química que comercializaba en todo Santiago y que esta semana recibiría más de 4.000 dosis avaladas en 64 millones de pesos. ¿Por qué lo conocían como el Messi de la droga? ¿Y cómo se le detuvo? Lo vemos en la siguiente nota.
Así como lo ve, tranquilo campante por las calles en un lugar de alto flujo de público. Era seguido hace días por el OS7 de Carabineros. Así fue como terminó cayendo en las últimas horas el denominado Messi de la droga. ¿Nota el por qué? Su nombre es Juan Francisco Parra Vargas. Su vida transcurría entre su departamento de la avenida Padre Hurtado y la panadería familiar de calle Trinidad Ramírez, ambas en la comuna de La Cisterna. Según los investigadores, es en esta última donde se maquinaban una parte importante de los enlaces con el extranjero para importar, por supuesto, de manera absolutamente ilícita, no cualquier droga. Hablamos nada menos que de LSD. El hombre de jengibre fue el nombre elegido para el negocio, comandados principalmente por los hermanos Pablo y Juan Francisco Parra, una panadería y almacén que a poco andar ya despertaba sospechas entre sus vecinos. Mire, son diferentes, oiga. Vienen 2, 3, al otro día vienen 8, vienen mujeres, yo no sé ni quiénes son los dos. Algo raro había y esa fue información que también le llegó a la policía. Todo se remonta al mes de agosto. En dicha fecha, Pablo Parra Vargas recibía desde México cerca de 1.200 dosis de LSD. La idea era ponerlas a la venta en el sector oriente de la capital. Era el verdadero espíritu emprendedor de este clan familiar, no el PAM ni el almacén. Drogas químicas de alta peligrosidad, con ellos llegaban a las calles de Santiago. Esa información a oídos del OS7, que ya le seguía los pasos. Se está subiendo. Así cayó en el acto durante agosto el hombre de jengibre, Pablo Parra Vargas. En pleno proceso de ventas, hoy está en prisión preventiva, pero sorpresivamente eso no lo ha detenido. Ya entenderemos por qué. Con su hermano tras las rejas, quien se hizo cargo de la panadería fue Juan Francisco. Tomamos conocimiento nuevamente a través de una llamada al Fono Drogas 135 de Carabineros de Chile de que existiría una segunda remesa de droga que venía desde el extranjero, específicamente desde Polonia, vía empresas de courier, y que tenía como destinatario, ¿cierto?, el hermano del sujeto detenido en el mes de agosto de este año. Es decir, a nombre de Pablo Parra. Eso hace pensar a la policía que desde la cárcel el aludido seguía dirigiendo la organización, solo que ahora quien ejecutaría sería su hermano Juan Francisco, el apodado Messi de la droga. Con la información concreta, Carabineros esperó el viaje de la encomienda. Estampillas impregnadas con LSD dentro de un sobre que finalmente viajó a principios de septiembre desde Polonia. Llegó hasta la central de Correos de Chile en Quilicura y desde esta a la sucursal de la misma empresa, la estación intermodal La Cisterna, lugar en que el clan mantiene una casilla para recibir la correspondencia. En este caso puntual se logró tomar conocimiento de la existencia de esta droga, por ende se iniciaron las diligencias investigativas pertinentes, coordinando una entrega controlada con personal policial. Fue la manera en que, previo a todas las paradas de rigor, el envío fue interceptado, verificándose la existencia de la droga mediante las pruebas de campo correspondientes. Hablamos de nada menos que papeles impregnados con LSD equivalentes a 4.240 dosis. El paquete es tan insignificante que podría ser una carta cualquiera. Definitivamente no se podría haber logrado ubicar sin haber llegado a la información clasificada. Son drogas de muy bajo volumen, que son de muy fácil comercialización y son de muy difícil detección por parte de aduana. Esto sucede en definitiva principalmente toda vez de que son drogas que son impregnadas en papeles y que permiten que las barreras fronterizas sean traspasadas sin ningún control. Tras corroborarse la presencia de la droga, la correspondencia fue ingresada a ruta. Así se esperó el día en que el Messi fue por él a la oficina de correos en Intermodal La Cisterna. Padres con sus hijos, incluso ancianos, a esa hora al interior de la sucursal se sorprendían así con el operativo de detención. El Messi de la droga, con el rostro al suelo, se veía absolutamente descolocado al llegar por la encomienda en la mañana del martes. Para él ya no había nada que hacer, su rostro perplejo, quizás hasta avergonzado por la expectación que todos en el centro comercial tenían, hablaba también de absoluta resignación. Juan Francisco, ¿cómo traían la droga desde Polonia? ¿Hace cuánto tiempo lo hacían? ¿Esto lo dirige tu hermano desde la cárcel? Juan Francisco, ¿cómo traían el LSD desde Polonia? ¿Algo que decir, Juan? ¿Nada? Absoluto silencio de el Messi de la droga, mismo que guardó al ser derivado a la unidad policial más cercana o casi. Manifestó no tener droga en su poder, pero no quiso firmar la declaración. Mediante orden judicial se autorizó a allanar las propiedades ya mencionadas. Primero su departamento. Las novedades fueron inmediatas.
LSD en estado líquido, hongos alucinógenos, las sustancias necesarias para dosificar, al igual que algunos implementos, dinero en efectivo y, lo más llamativo, un cuaderno a modo de bitácora de cada una de las entregas de la droga a sus compradores. Aquí en las direcciones donde entregado en Santa Lucía, 2L, son 2 dosis de LSD, 1 dosis, 10 dosis de LSD, Baqueano. Permiso. Tenemos aquí también 10 dosis de LSD en Plaza de Armas. Tiene todo enlosado, da a entender los lugares de venta. Y así un sinfín de puntos de encuentro, muestra evidente de una droga química que lamentablemente se ha establecido con fuerza en Santiago y de que el negocio a los hermanos Parra Vargas les era totalmente rentable. Bueno, nosotros a través de fuentes cerradas de información hemos obtenido antecedentes que dan cuenta de que cada dosis de LSD se está comercializando, ¿no es cierto?, en alrededor de 15.000 pesos a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, o redes cerradas que ellos mantienen. Es decir, si en esta ocasión el Messi pretendía comercializar 4.284 dosis de LSD, las potenciales ganancias habrían sido de, escuchen, más de 64 millones de pesos. En la panadería algo más, un par de frascos presumiblemente también para la dosificación de la droga y un computador contenedor seguro de información valiosa. Ya se sabía que esta era prácticamente la oficina del clan. De la panificadora como tal, la imagen habla sola. Medidas de higiene precarias, sin rastros de elaboración reciente de pan. Eso habla de una fachada casi segura que algunos ahora recién comprenden. Un negocio que está pagando 300.000 pesos de arriendo, y lo atienden una vez a la semana, ¿ah? Nos llama la atención. Tú estar pagando y bajar los precios para hacer teatro, no sé. Yo sabía que no algo había. Por eso el hombre de jengibre, la panadería familiar, es una arista que por orden del Ministerio Público está siendo indagada más en profundidad. Carabineros de Chile, a través de su departamento antidroga, está orientado en definitiva a afectar la cadena de distribución del tráfico de droga en todos sus eslabones. Esto es, ¿no es cierto?, quitándoles todo el patrimonio que ilícitamente, una vez que se establezca por sentencia judicial, ¿no es cierto?, se demuestre fehacientemente que ha sido adquirido a través de la actividad del tráfico de droga. El lío en que se metió Messi esta vez no es menor. Fue formalizado por infracción a la Ley 20.000 de tráfico de drogas, algo que no le es desconocido. Juan Francisco Parra en el pasado ya cumplió condena por esta causa. Respecto del reincidente, las penas son superiores, estas parten de años y un día, siempre hablando en carácter de efectivo. La Fiscalía considera que existe una agravante, toda vez de que son personas organizadas para efectos de poder vender estas drogas ilícitas, y eso en definitiva podría permitir obtener una condena un poco mayor. Cayó el Messi de la droga. La otra parte del clan Parra Vargas, sus dos líderes ya están tras las rejas, pero la investigación continúa. Establecer las conexiones para importar el LSD y quienes más componen la red es el nuevo desafío para hacerle la guerra a las drogas químicas, esas que lamentablemente ingresaron hace un tiempo a Chile para quedarse. Hace 11 años, la Iglesia prohibió hacer clases de religión a una profesora por ser lesbiana. Ella buscó justicia en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que determinó que el Estado de Chile es responsable por la vulneración de sus derechos. ¿Por qué yo no puedo hacer lo que a mí me gusta, enseñar? ¿Y por qué no puedo hablar de Dios por ser lesbiana? ¿No tengo derecho a creer? No nos pueden discriminar por ser diferentes, no nos pueden discriminar por amar distinto. Son las frases que por 11 años han rondado la cabeza de Sandra Pavés, la profesora de religión que le dedicó la vida a su fe, primero como religiosa, luego como profesora en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Zamoré. 25 años impartiendo clases hasta que el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, le revocara el certificado de idoneidad por ser lesbiana. Que dejara de lado a mi pareja, que era un inmoral también, que eso no era de Dios. Incluso mi mamá había fallecido y me sacaron a mi madre, que mi madre debía estarse revolcando en el cielo de tener una hija lesbiana y que estaba actuando contra la Iglesia Católica. Palabras del obispo González, sacerdote controvertido, ligado al Opus Dei, cercano al empresariado y a las Fuerzas Armadas. Defensor del obispo Barros en los días más polémicos, el encargado de velar los valores de la Iglesia en cada comisión en el Congreso. Un hombre poderoso, dice Sandra, un hombre que hace más de una década utilizó el decreto para revocar su permiso. La razón, la inmoralidad según el clero. Sentí que el mundo se me vino abajo. Se me dijo que yo negara lo que era
Negar eso es negarme a mí misma. Yo soy un ser humano que no puedo negarme a lo que yo soy. Esa norma es absolutamente vejatoria y además yo diría que yo no sé cómo se sostiene en este país cuando hay separación de iglesia y Estado. Un decreto creado en dictadura el mismo año que Sandra ingresó a trabajar. La ley le da la atribución de certificar la idoneidad de los profesores a los distintos credos, una regulación que sigue vigente. Esa idoneidad apunta exclusivamente a que tengan las competencias para poder impartir la clase de religión del credo de que se trate. No dice relación con las aptitudes morales del candidato a obtener esa idoneidad. 24 horas quiso contactarse con el obispo de San Bernardo, que aún sigue en ejercicio, pero no quiso referirse a la denuncia. Sentí que la iglesia como institución me dio la espalda, porque arriba de ese obispo hay otros obispos y nadie nunca hasta aquí me ha dicho: Sandra, nos equivocamos, que lata, no debería hacer esto. Por eso hace 11 años Sandra decidió ir a la justicia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones no acogió su recurso, argumentando que estaba todo conforme a la ley. La Corte Suprema revalidó esa decisión. En este país la justicia es bien difícil lograr algo, sobre todo si somos pequeños David contra Goliat. Llegó hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos en busca de justicia. Justicia que paradójicamente llega a meses de que ella jubile. La investigación determinó que el Estado chileno había vulnerado sus derechos. Y yo busco una reparación como ser humano, disculpas públicas del Estado hacia mí, porque al dármela a mí se la están dando a todos los gays y lesbianas de este país. Pronunciamiento histórico. Por primera vez la Comisión Internacional de Derechos Humanos falla en un caso que involucra al Estado y a la Iglesia. Esta última la jubiló antes de tiempo. Nunca más ejerció lo que su título de la Universidad Católica dice: profesora de religión. Una fe que, pese a todo, nunca perdió. Sigo creyendo y voy a morirme creyendo en Dios. Esto no me alejó de mi fe, al contrario, me robusteció en mi fe. Y pongan mucha atención, una nueva alza tendrán las cuentas de la luz, la segunda durante este año. Un anuncio que preocupa obviamente a las familias y que explican por el alto precio del dólar. No es muy aceptable que la luz suba. Malo, por supuesto. ¿A quién le gustan las alzas? No corresponde porque cada día están subiendo más las cosas. Los sueldos no aumentan y los gastos fijos siguen subiendo. Otra vez las cuentas de la luz. Una nueva alza causa molestia entre los chilenos y preocupa a Jorge, que con su jubilación y los bajos ingresos que recibe trabajando en su taxi, llega apenas a fin de mes. Normalmente pagaba, nunca llegaba a 30.000 pesos. Yo ahora estoy pagando algo de 46, 47.000 pesos. Es mucho el alza. Ya tenemos ese sobreprecio que estamos pagando por la luz y que nos vuelva a subir. Ya eso es como que nos peguen un palo en el suelo. Y es que esta sería la segunda alza en lo que va de año. La primera fue a principios del 2019, cuando las cuentas subieron en promedio un 10%. Ahora se espera un aumento similar. Es decir, si el año pasado pagaba en promedio 35.000 pesos por su cuenta, en los próximos meses podría pagar 42.000 pesos. Cuentas más caras que el Gramadier ya ha anotado en su almacén y por lo mismo está buscando la fórmula para abaratar costos. Terrible, vamos a tener que eliminar máquinas, dejar de funcionar máquinas esta misma, por ejemplo, esa, porque tampoco estoy tirando cecina, porque no se vende, y otra cosa que está gastando corriente, pero no se vende. Pero, ¿a qué se deben estas nuevas alzas? La respuesta está en el alto precio del dólar, que en el último año ha subido cerca de 55 pesos y en los últimos 6 meses su valor promedio es de 685 pesos. Estamos sujetos al precio del dólar, fundamentalmente porque los insumos que se usan para generar electricidad son importados, se compran en dólares. Dependencia del dólar que podría seguir afectando en las cuentas del próximo año, pese a que desde el gobierno aseguran estar trabajando en eso. Lo que pase el próximo año va a depender en gran medida de lo que ocurre con el dólar y, como digo, el gobierno está trabajando para tomar las medidas que permitan paliar los efectos que este tiene en los hogares y, como digo, las cuentas de luz, a pesar del alza, siguen siendo más bajas de lo que eran hace 5 años atrás. Alzas que hasta el momento dependen de Contraloría, que aún tramita el nuevo decreto tarifario. Mientras tanto, las proyecciones a partir del 2021 prevén que los precios podrían caer debido al uso de energías renovables para generar electricidad.
Y el fiscal nacional Jorge Abbott decidió iniciar el proceso para remover al suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Esto tras analizar los resultados del sumario que se realizó durante 5 meses. Arias, quien este viernes era formalizado por los delitos informáticos y violación de secreto, respondió en duros términos a la sanción impuesta por el mandamás del Ministerio Público. Y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia. Recurriremos a todas las instancias, a todos los tribunales nacionales e internacionales reclamando por estas actuaciones. Fue la declaración de guerra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, tras ser notificado de la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott, quien resolvió iniciar un proceso de remoción en su contra ante la Corte Suprema, como resultado del sumario que durante 5 meses llevó adelante el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala. El fiscal nacional está impedido de remover a un fiscal regional, quien solo puede ser removido por una resolución que dicte la excelentísima Corte Suprema. El Pleno del Máximo Tribunal decidirá el futuro de Arias en la institución que lo ha albergado por 19 años como persecutor. Por ahora seguirá suspendido de sus funciones por otros 2 meses por orden del mandamás del Ministerio Público. La medida acorde a los antecedentes de investigación reunidos por el fiscal Ayala concluyen en una suspensión de solo 2 meses. Fue sancionado por entregar información reservada a terceros, no informar al fiscal nacional de una investigación penal donde él figuraba como imputado, no investigar evidentes filtraciones en los casos de Iglesia y Cabal, entregar a un periodista antecedentes reservados del caso Iglesias y negar apoyo a una fiscal que llevaba el caso Cabal. Se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran, lo que afortunadamente no ocurrió. El proceso de remoción se conoce a 3 días que el fiscal Arias sea formalizado por delitos informáticos y violación de secreto por los antecedentes de tráfico de drogas que envió un familiar en Puerto Montt. Esto va a llegar al Poder Judicial, un poder independiente e imparcial. Al fin, esto sale desde la esfera de la Fiscalía, desde la esfera de Abbott, Campos y Ayala. Emiliano Arias tiene 2 días hábiles para pedirle al fiscal nacional que reconsidere su remoción. De seguir adelante el proceso, Arias se convertiría en el segundo fiscal regional removido de su cargo. La primera fue la otrora regional de la Araucanía, Esmirna Vidal, quien fue expulsada de la Fiscalía en 2005 tras el escándalo por el caso Lavanderos y que hoy se desempeña como notario en Temuco. En la puerta de su casa, delincuentes arrebataron 7 millones de pesos a un matrimonio en San Miguel y los apuñalaron. El dinero lo habían retirado recién del banco y correspondía al finiquito del dueño de casa. 14 años de trabajo que terminaron de la peor manera. La mañana de este miércoles, una familia fue víctima de la conocida modalidad de robo tras salir de un banco, esta vez en la comuna de San Miguel. 7 millones de pesos había retirado la pareja correspondientes al finiquito del jefe de hogar y apenas 4 cuadras las que separaban el banco de su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Yico con Gran Avenida, trayecto que hicieron caminando. Lo asaltaron, fue mi marido a cobrar su finiquito y parece que estaban dateados y cuando llegamos al auto se tiraron 3 personas. Las personas venían del banco y iban a subir a su auto. Venían caminando. Claro, caminando. Iban a subir a su vehículo cuando viene un taxi y los ataca. Fue ese mismo taxi en el que viajaban los delincuentes, quienes en medio de un forcejeo con las víctimas les arrebatan el bolso que contenía el dinero para luego agredirlos con un cuchillo, reventar los neumáticos del auto de la familia para que no pudieran seguirlos y huir en el mismo vehículo que llegaron. Este robo se suma a una larga lista de asaltos que utilizan el mismo modo de operar: identificar a las víctimas que cobran dinero y atacarlos a la salida de los bancos. En este caso, las víctimas tienen su propia teoría sobre los responsables. El cajero le habló a otra persona. Y ¿Están retirando la plata? Antes que retiramos, cuando le dijo a mi marido si él iba a retirar todo, le dijo, sí, le dijo mi marido. Y él habló con otra persona ahí del mismo banco. Es como que están como coludidos porque eso es así, porque ¿de dónde van a sacar tanto? Y si fuera 1 millón de pesos, no te van a asaltar por 1 millón de pesos. Hay una persona que marca o vigila en la sucursal bancaria a gente que retira dinero.
a través de la máquina que cuenta los billetes, y posteriormente se comunican con los delincuentes que están operando fuera del recinto bancario y lo siguen y posteriormente efectúan el delito. La PDI se encuentra analizando las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el asalto, para así determinar la identidad de los delincuentes, que no solo robaron 7 millones de pesos, sino que el esfuerzo de 14 años de trabajo de una familia, que hoy solo pide justicia. Gabriela Alcaíno era la joven que el año pasado fue asesinada por su pololo. El crimen fue calificado como homicidio. Por ello, su familia sigue la lucha incansable para que la ley que lleva su nombre se promulgue finalmente. La iniciativa legal califica como femicidio cuando el crimen ocurre durante el pololeo. El proyecto avanza en el Senado, pero algunos piden que también garantice la igualdad para hombres y mujeres. Yo me levanto luchando contra la depresión. Si tú me preguntas a mí, yo no tengo idea si vivió el duelo. No lo sé. Hoy puede caminar tranquilo, pero el dolor sigue vivo. Hace 1 año y 2 meses, Fabián Alcaíno perdió a su hija Gabriela. Su expololo no solo la violó y la mató, también asesinó a la mamá de la joven, su ex esposa Carolina Donoso. El domingo, cuando llegué a la casa, mi hija menor Francisca estaba llorando porque ella echaba de menos a su mamá. A diario lucha con el recuerdo. En junio del año pasado, Fabián Cáceres no soportó que la estudiante de 17 años terminara con él. Llegó a Maipú y con un cuchillo terminó con su vida y la de su madre. Yo solamente tuve odio hacia él cuando tuvimos que reconocer a Carolina por el estado en que la dejó. Y después sentí odio hacia él cuando me entero de que también abusó sexualmente de Gabriela. Pero el resto del tiempo, la verdad que no. La familia ha encabezado la cruzada para que el proyecto que lleva el nombre de Gabriela se convierta en ley. Iniciativa que busca que un crimen en el marco de un pololeo sin relación de convivencia también sea considerado femicidio y se igualen las penas. Este martes fue aprobada en general en el Senado. Desde junio tiene suma urgencia, pero se ha renovado en reiteradas ocasiones. No es posible que ustedes demoren burocráticamente algo que es absolutamente necesario para este país. Reclamo de Rodrigo Alcaíno, tío de Gabriela. Esperaban que ayer quedara lista para hacer ley, pero en el oficialismo pidieron que pasara a Comisión de Constitución para hacer modificaciones. Hay otros que creemos que el aumento de penas tiene que ser para ambos casos cuando el crimen se produce en un pololeo, para cuando la víctima es una mujer y también para cuando la víctima es un hombre. Nosotros estamos convencidos que sí podemos hacer diferenciación normativa porque todas las leyes, la Constitución, tienen un trasfondo cultural y que expresa la discriminación, la opresión estructural que vivimos las mujeres en la sociedad. Hay un debate en el mundo y sigue habiendo un debate importante, que es un debate más bien académico, pero muy legítimo y muy importante en torno a modificaciones penales. Serán las Comisiones Unidas de Constitución y de la Mujer que en 7 días debatirán y podría haber indicaciones, mientras la familia sigue esperanzada en que la ley Gabriela sea una realidad. Yo como papá no quiero que a otro papá le vuelva a ocurrir lo que me pasó a mí, y por otro lado es rendirle quizás el más bello homenaje que podemos darle a Carolina y Gabriela. Emergencia climática. El aumento del nivel del mar y su temperatura ya es imparable. Esta fue una de las conclusiones a la que llegó la comunidad científica en torno al impacto del calentamiento global en los océanos, y la evidencia es abrumadora. Hasta 1 metro podría subir el nivel del mar si no se toman medidas concretas ahora. Primero pensaron que era una boya perdida, luego creyeron que era un tiburón, pero no. Lo que estaban viendo era una tortuga verde, un raro espécimen, pero algo no andaba bien. El animal flotaba, giraba, no podía sumergirse. Parece que está enferma, porque está
siendo golpeada contra las piedras. Cuando la ola empezaron a chocarla contra las piedras, nos dimos cuenta que yo tenía problemas para flotar. Y más bien era como una boya a la deriva que iba chocando constantemente contra las piedras. Capaz que tenga algo enganchado. Todo ocurrió a eso de las 3 de la tarde el pasado sábado en la playa Villa Alegre de Chañaral, región de Atacama. Patrick no lo pensó 2 veces. Entonces en ese momento yo me levanté, me saqué la zapatilla, me alcancé a sacarme la camisa y comencé a caminar directamente a la tortuga para para acercarme más y me di cuenta que estaba enferma. Que decir, no lograba nadar y se iba directamente hacia atrás. Patrick guió a la tortuga hasta la orilla, pero el animal no respondía a los estímulos. Caminé, no me importó, si andaba con camisa, me tiré nomás. Llegué a donde la tortuga y la tortuga en el momento cuando la tomé no generó ningún rechazo. Yo creo que la tortuga ya estaba como que estaba preparada para morir. Esta es la tercera tortuga verde que se encuentra en la costa de Chañaral, una especie que está en peligro de extinción. Todas estaban en la misma condición, desorientadas y sin la capacidad de nadar. Lo que podría haber causado que ella no se pudiera hundir naturalmente es el síndrome de Boyantés. Este síndrome se caracteriza por no dejar que la tortuga se hunda como lo hace naturalmente y por lo tanto no se puede alimentar y no puede adquirir energía. De hecho, esta tortuga de más de 50 kilos no hizo amago alguno por escapar o volver al océano. ¿Por qué? Este síndrome se puede dar por varias razones, pero dentro de las más habituales, digamos, es el hecho de tener plásticos dentro del intestino. Eso hace que guarden aire o generen bolsas de aire en los intestinos y eso no permite que ella se pueda hundir. Otra vez el impacto de los seres humanos en el ecosistema marino. Muchas especies acuáticas se están ahogando entre toneladas de plástico. El mar ya no soporta tanto castigo. ¿Qué otros daños estamos generando en las profundidades? Quizás habría que preguntarle a ellas. No se trata de una broma. Científicos chilenos y estadounidenses instalaron sensores en las focas de Weddell. Son sensores que miden precisamente la temperatura, la conductividad y la profundidad a medida que las focas bucean y viajan en la columna de agua, ellas van registrando estas condiciones. Gracias a ellas, los científicos pudieron medir los cambios en las condiciones del agua durante todo el año en el Mar de Ross, uno de los ecosistemas más extremos del mundo. 3 años duró esta alianza científico-animal, una técnica innovadora que permitirá proyectar el impacto del cambio climático, aunque lo que ya sabemos no es muy alentador. El cambio climático es irreversible. Debido al aumento de las temperaturas del mar, ya no hay vuelta atrás. Más allá de lo que hagamos con las emisiones, el cambio climático ya es irreversible. 100 expertos, 36 países, 7.000 publicaciones. La evidencia no miente. El primer informe mundial de la ONU sobre los efectos de la crisis en los océanos y la criósfera dice que el aumento del nivel del mar se aceleró y ya es imparable. El calentamiento global ha, de alguna forma, acelerado el proceso de calentamiento del agua y, por lo tanto, de derretimiento del agua sólida en la criósfera. El hielo antártico, ártico, glaciares de alta montaña, todo se está derritiendo más rápido de lo que se había anticipado. Lo que puede ocurrir es que al año 2100 el aumento del nivel del mar llegue a un metro 10 centímetros, digamos. Considerando que en el último siglo, en todo el siglo XX, el mar ha aumentado su nivel ya en 15 centímetros, es decir, el aumento es exponencial al año 2100 si no se toman las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El daño ya está hecho. Ahora solo se puede mitigar el impacto. De lo contrario, 1.500 millones de personas que viven cerca de la costa sufrirán las primeras consecuencias de un fenómeno que ya tiene miles de víctimas inocentes. Donald Trump insistió que no ejerció la más mínima presión sobre su par ucraniano después de que su gobierno revelara la transcripción de la llamada en la que se confirma que le pidió investigar al ex vicepresidente Joe Biden, su principal rival en la próxima carrera presidencial.
Felicidades por una gran victoria. Así comenzó la llamada del presidente estadounidense al entonces recién electo mandatario ucraniano, hace exactamente 2 meses. Esto según el diálogo telefónico entre ambos mandatarios, que fue desclasificado este miércoles por la Casa Blanca. La previa filtración del contenido de la llamada sirvió de respaldo a la acusación política de los demócratas para realizar el juicio de destitución en contra de Donald Trump. Se habla mucho del hijo de Biden, de que él detuvo el procesamiento, así que cualquier cosa que puedas hacer con el fiscal general sería genial. Biden se jactaba de haber detenido las acusaciones, así que puedes dar un vistazo a eso. En la llamada, Trump le pidió al presidente ucraniano reabrir la investigación sobre corrupción a una empresa local, en la que se vio involucrado como parte del directorio Hunter Biden, hijo de Joe Biden, su principal rival para la Casa Blanca en las elecciones del próximo año. Los demócratas acusaron que Trump violó la Constitución y que presionó a Ucrania para beneficiarse políticamente en la carrera presidencial, acusaciones que ambos mandatarios negaron. Y la caza de bruja continúa, pero se van a golpear duro contra ella. Cuando miras la información es un chiste, una destitución por eso. Yo no hice nada, esa llamada fue perfecta, nunca hubo presión, pero sí hubo con Biden. No quiero estar involucrado en las elecciones estadounidenses. Efectivamente, creo que tuvimos una buena conversación por teléfono. Fue una llamada normal, hablamos de muchas cosas. Ustedes leyeron la transcripción, nadie me presionó a nada. Para la mayor representante demócrata y quien anunció el impeachment, Nancy Pelosi, la defensa de Trump no es válida y el juicio por su destitución irá de todas formas. El presidente le pidió ayuda al gobierno de otro país para su campaña política, afectando la integridad de nuestras elecciones. No podemos aceptar eso, él debe hacerse responsable. Nadie está sobre la ley. A través de Twitter, Trump aseguró que está abierto a responder todas las preguntas y a ser transparente con lo que ya se empezó a conocer como la trama ucraniana. Esto aseguró solo si Joe Biden se sincera sobre las acusaciones sobre su hijo. De vuelta a nuestro país, un joven de 25 años fue formalizado esta mañana por el delito de maltrato de obra a carabineros. Fue captado agrediendo por la espalda a un uniformado que en medio de una manifestación en Viña del Mar. A metros de distancia se alcanza a escuchar el golpe que este sujeto le propinó por la espalda al uniformado. Agresión a carabinero en medio de la manifestación por la visita de José Antonio Kast a Viña del Mar. Fue agredido sin mediar alguna provocación hacia un recurrente que estaba en el lugar y esta persona lo agredió por la espalda. Golpe por la espalda que fue captado por un transeúnte. Video viralizado en redes sociales, en donde incluso se puede ver la huida del agresor. Corrida que no sirvió de mucho. Metros más adelante fue detenido por carabineros. Luego de su formalización, este joven de 25 años quedó en libertad, citado a tribunales. Se va a efectuar una pregunta respecto de si el imputado admite responsabilidad en los hechos, en los cuales vertimos los antecedentes que constaban, particularmente lo que dice relación con la existencia de un video y de las declaraciones, por cierto, de funcionarios policiales que participaban del procedimiento. La violencia de este grupo no se detuvo con este video. Tranquilo. Cálmate, hombre. Con amenazas a la prensa se retiraron de la sala, lo que concretaron dejando destruida esta cámara de televisión. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les quitaron el champú, ¿sí? Lo pasa mal la Universidad de Chile, dentro y fuera de la cancha. Dentro de ella, recordemos, el equipo azul no logra salir de la complicada zona de riesgo del descenso para irse a la primera vez, ¿cierto? Y fuera de ella, con el recorte presupuestario, que ahora llegó al camarín, porque le dijeron a los jugadores del plantel profesional de la Universidad de Chile, señores, tienen que ustedes mismos traer el champú para que se laven el pelo después de cada entrenamiento. No hay más de eso en el camarín. Mira.
Si la U ha sido mezquina en la cancha, parece que ahora también lo es fuera de ella. La crisis no solo es futbolística, sino que también afectó al bolsillo. Por eso que hace unos días sonó el WhatsApp universitario con un curioso mensaje. Vía chat fue que los jugadores azules se enteraron que no solo el champú pasaba al olvido, sino que además la pasta de dientes, cepillos y la crema para afeitar que corrían por costo de la concesionaria. Creo que son situaciones a veces que manejan principalmente, no la manejamos nosotros, la manejan de la parte de los directivos. Sí. Las restricciones y la crisis están declaradas. Es más, se les informó a todos en el CDA que este año el club tendrá pérdidas cercanas a los 2.000 millones de pesos, que se suman a los 14.000 que registran en 5 años bajo el mando de Carlos Heller. Y casi como una premonición, estos sobres de champú aparecieron hoy en la mañana en el Centro Deportivo Azul, casi como un vaticinio de lo que más tarde ocurriría. Camión cargado de champú para los azules por cortesía de una marca que llegó como socorro justo en tiempo de arcas escuálidas. ¿Es un regalo? No sé, a nosotros nos pidieron el transporte y nosotros somos encargados de venir a dejar esto. Sobre la situación azul y la llegada de esta ayuda, ni Goldberg ni Vargas quisieron hablar. Nos mandaron desde Valerina y nos dijeron que nos dirigiéramos hacia el CDA, que era un obsequio de Valerina hacia... Miren su pelo, cero caspa. El pelo de un hombre puede aguantar de todo. Perché essere il numero 1 al mondo. Por ahora los azules están lejos de grabar spots como estos. El recorte y la mala campaña tienen a la U con el cinturón apretado. Ya, vamos al fútbol internacional y logra a los 23 minutos de la primera etapa el único gol del partido. Triunfo del Inter para el equipo de Eric Pulgar. ¿Y aquí es? ¿Y qué pasó con Alexis? Sumó minutos desde la banca. Fue el tercer cambio del director técnico Antonio Conte, que todavía el técnico no cree que está 100% en el aspecto físico y futbolístico el delantero chileno para que pueda pelear la titularidad. Más detalles lo vemos en la siguiente nota. Este es el hombre que aún no confía en Alexis Sánchez. Lamentablemente Sánchez está muy lejos ahora de su mejor forma. Nuevamente Maravilla partía viendo sentado en la banca la victoria de Inter sobre Lazio. Este martes el técnico ya avisaba. ¿Qué pasa con Sánchez? ¿Por qué su ausencia? Tengo que pensar en los intereses del Inter y no tengo que contentar las preferencias de nadie en particular. Ah, se viene Alexis. Bueno, viste, ¿no? Quería Alexis, ahí tenés a Alexis. Un momento esperado por Maravilla. Poco más de 8 minutos tenía para demostrar que puede ser importante en su nuevo equipo. Sánchez ingresó con ganas y sufrió el rigor del calcio. Pero le pegó mal, Fuerte le pegó, Pero aparte de las patadas, Alexis pudo demostrar algo de su talento. Qué bueno ver un jugador que se torna indescifrable, ¿no? Que engancha, que gambetea. En los minutos que estuvo en cancha se notó que aún no está en su plenitud física. Físicamente entró hace 5 minutos y ya se lo ve cansado. Hay que aclarar que Antonio Conte es un técnico obsesionado con la perfección física y a Alexis le está pasando la cuenta no haber hecho una pretemporada completa. Por lo menos su equipo ganó y suma 5 victorias en 5 fechas. Con Sánchez es lo mismo que pasa con otros jugadores. En el momento que pueda darme lo que quiero, será integrado al equipo al igual que Viraggi o Lázaro. Los jugadores están trabajando, se están exigiendo para poder estar en el equipo titular. Mucho trabajo para Alexis Sánchez en las próximas semanas. Su gran objetivo es alcanzar el nivel físico de sus compañeros para comenzar a ser una real alternativa para Antonio Conte. Claro, y lo peor en este caso para Alexis Sánchez, que resulta paradójico, es que su equipo gana. Obtiene triunfos, tiene esta campaña perfecta en 5 partidos jugados, 5 triunfos del equipo de Antonio Conte sin el chileno como titular y sumando escasos minutos. Vamos a ver lo que ocurre el día sábado cuando a la 1 de la tarde el Inter enfrente a la Sampdoria en una nueva fecha de la Serie A. Atención con la siguiente historia. Mira, una trampa que terminó en una tragedia. Un boxeador búlgaro usurpó la identidad de su primo para participar en combates clandestinos. Todo terminó en la muerte del púgil y en una investigación donde habría drogas y supuestas apuestas ilegales. Mira.
Una historia que comenzó con una trampa y terminó en una tragedia confusa a los primos búlgaros Isus Belichkov, boxeador profesional, y Boris Stanchov, peleador aficionado que, por su parecido físico, optaron por saltarse las reglas durante un año. Boris utilizó la credencial de su familiar para participar en varios combates, una ilegalidad que terminó literalmente de golpe este lunes. ¡Golpe recto! ¡Oh no! Belichkov ha caído a la lona. Boris apenas duró 5 rounds antes de caer inconsciente y pese a los esfuerzos fallecer. Y como nadie sabía de la trampa, el Consejo Mundial de Boxeo mandó condolencias a la familia del púgil profesional, que en realidad nunca estuvo en el combate. Solo la confesión del médico destapó la farsa de los primos. Nos dimos cuenta que en realidad la víctima era Boris Stanchov, quien tenía la credencial de boxeador de su primo Isus Belichkov. Hicimos lo posible, pero falleció de un paro cardíaco. No sé por qué utilizó mi credencial. Dijo que no quería derrotas en su historial. Nunca pensé que terminaría todo en una tragedia. De la confusión y la tristeza a la indignación a nivel país, el Ministerio de Deportes de Bulgaria abrió una investigación porque el fallecido contaba con prohibición para pelear y por eso ocupó la credencial de su primo. Es una vergüenza lo que pasó. El joven tenía prohibición y ocupó una licencia con la autorización de la federación. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Las sospechas apuntan al entrenador, quien siempre supo de la trampa y a quien ya le quitaron su licencia. Incluso se investiga si suministró sustancias ilícitas al púgil aficionado y si tuvo cómplices en esta acción. Una pelea clandestina que apenas repartía 250.000 pesos y que terminó de la peor manera. Una historia de trampa entre dos primos que finalizó con muerte y confusión. Y en el Mundial de Pesas, Tailandia, Reza Bedar logró la primera corona para Irán, al dominar el envión en la categoría 102 kilos. Mira, y con esa celebración logrando 219 kilogramos, escoltado ahí por el bielorruso Yevgeny Sikatsu, subcampeón con 218 kilos. El ucraniano Dmitro Shumak logró la medalla de bronce y la colombiana Lady Solís Arboleda ganó el oro en el envión y en el total olímpico en la categoría 81 kilos. La sudamericana conquistó el oro al levantar 142 kilos en el envión, superando a la estadounidense Jenny Arthur, medallista de plata, con 139 kilos. Y nos vamos ahora al Mundial de Rugby con un histórico triunfo para Uruguay. Bien por el rugby sudamericano. Los uruguayos que vencieron 30-27 a Fiji, el número 10 del ranking mundial, ahí en su estreno en esta competencia, en un partido que tuvo un final apasionante. Ahí los teros lograron su tercera victoria en la historia de este torneo. Excelente entonces para Uruguay en el rugby. Y para finalizar, despidiéndonos, mañana en Chengdu ya está programado el partido para el chileno Cristian Garín frente al español Fernando Verdasco para madrugar. Un ratito más. Eso te iba a decir. 2 de la mañana. Ahora en un ratito más, Sí, justamente. 2 Ya de la entonces a mañana. seguir en la programación de Televisión Nacional y después ir con el partido. Gustavo, muchas gracias. Que esté bien. Chao. Igualmente. Queremos recordarles que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y seguimos con las informaciones. Confirmó que no aspira a un cargo internacional tras terminar su mandato. Habló de las medidas inmediatas para ir en ayuda de quienes hoy sufren por la sequía en Chile y criticó con fuerza nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Antes de abordar el avión que lo trae desde Nueva York, el presidente Sebastián Piñera conversó con TVN. Presidente, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Partamos con los temas ambientales que marcaron la agenda acá en Nueva York. Hoy día, miércoles, usted estuvo con Greta Thunberg en una actividad. Ella y otras voces del medio ambiente han llamado a luchar, pero de manera urgente, contra el cambio climático. Nuestro plan de descarbonización apunta de aquí al 2050. ¿Es posible acelerar este plan? Chile fue de los primeros países en el mundo que se comprometió a ser carbono neutral. ¿Qué significa eso? Ser un país con emisiones de carbono netas cero. Lo hicimos en Osaka, en la cumbre del G20. ¿Podemos acelerarlo antes del 2050? Porque le aseguro que va a ser antes que el 2050. ¿Cuándo, presidente? La meta que nos hemos fijado es hacerlo en un plazo de 20 años.
Y no nos hemos demorado mucho. Usted también esta semana pidió perdón, disculpas a las zonas de sacrificio que han sido afectadas por la contaminación, en algunos casos por las termoeléctricas. Yo no quiero ninguna zona de sacrificio, ni en mi país, ni en ninguna parte del mundo. Por eso ya está en marcha, como nos comprometimos, un plan de descontaminación de la zona de Puchuncaví y Quinteros. Hemos fortalecido todo el sistema de salud. Tenemos un sistema de monitoreo que nos permite llevar en línea y con control del Estado y no de las propias empresas lo que está pasando. Y además, el plan de descontaminación contempla algo que nunca existió, que es una reacción rápida y eficaz cuando se produzcan emergencias para que nunca más tengamos las intoxicaciones que conocimos hace un tiempo atrás. Presidente, quiero seguir con el tema de cambio climático, pero cómo nos afecta a nosotros en el país. Usted en su discurso habló de sequía, de la sequía que nos está afectando. Se han tomado medidas, pero para algunos sectores esas medidas han demorado o la ayuda no llega con la urgencia que se esperaba. ¿Está pensando en algunas medidas para los próximos días, próximas semanas para apoyar a estas zonas afectadas? ¿Qué hemos hecho? Medidas inmediatas. Hemos decretado más de 100 comunas como emergencia hídrica, para poder llegar con agua potable a las personas que lo requieren. Hemos decretado también más de 60 comunas como emergencia agrícola, para ir con ayuda. Pero quiero decir algo. Y dinero, presidente, porque muchos dicen que el dinero, por ejemplo, que se ha inyectado dura hasta cierto tiempo, que ya se va a acabar, que se necesitan más recursos. Por supuesto. Para los próximos días, presidente, para las próximas semanas, ¿hay medidas que vienen Pero en por torno a este supuesto tema? que sí. Por de pronto vamos a ampliar la declaración de emergencia hídrica que nos permite llegar con cualquier mecanismo, con camiones de aljibes, con agua potable rural para abastecer de agua a la población chilena. Hoy día más de 400.000 chilenos reciben agua a través de camiones de aljibes. Estamos aumentando enormemente la inversión en el agua potable rural. Estamos también, como yo le decía, ayudando a los agricultores, que es el sector más afectado por esta sequía, sobre todo los pequeños y medianos campesinos. Estamos avanzando a la máxima velocidad que lo permite. Pero quiero decir algo. Los mismos que critican hoy día nunca levantaron su voz cuando durante mucho tiempo no se hizo lo suficiente para enfrentar este problema de la sequía. ¿Y a quién se refiere, presidente? Me refiero a algunos críticos, cierto, que son buenos para criticar. ¿Es la Sociedad Nacional de Agricultura? Pero que nunca aportan con soluciones. ¿Es el empresariado, presidente? Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Vamos a avanzar a otro tema. También lo abordó usted esta semana, el Tratado de Escazú, presidente. Usted decía que podría abrirse a firmarlo. ¿Lo firma o no antes de la COP25? Mire, todo lo que establece el Tratado de Escazú en materia de información, transparencia, participación, ya está contenido en nuestra legislación nacional. Pero le quiero decir algo. Cuando un presidente firma un tratado que significa ceder soberanía, tiene que pensarlo muy bien para que sea en beneficio de Chile. Nosotros tenemos observaciones que las hemos hecho fuerte y clara, de que ese tratado puede significar que países o grupos puedan usar ese tratado para llevar a Chile ante cortes internacionales. Y por tanto, cuando un presidente firma un tratado, tiene que estar convencido. No lo quiere firmar, presidente. Yo lo voy a firmar como presidente de Chile solamente cuando esté convencido que está en el mejor interés chileno. Porque yo creo que los problemas del medio ambiente es mejor que los discutamos en Chile, con nuestros tribunales ambientales, con la participación de nuestro Congreso, y no en una comisión de expertos que nadie sabe cómo resuelven ni a qué intereses responden. Presidente, usted en su discurso ante la ONU y también esta semana se refirió a la guerra comercial, la calificó de absurda y estúpida y además hizo un contrapunto en el concepto de patriotismo que dio Donald Trump. ¿Esto podría afectar de alguna manera lo que va a pasar en el mes de noviembre con la realización de la PEC? La guerra comercial que ya lleva 1 año y medio entre China y Estados Unidos está perjudicando a esos dos países, al mundo y especialmente a Chile, que es un país muy abierto al mundo. Mire lo que ha pasado, cómo ha caído el precio del cobre, el precio de la celulosa, el precio de muchos productos de exportación, en parte debido a esta guerra comercial. Pero quiero dar una nota de optimismo. A pesar de todas las dificultades, Chile va a seguir creciendo, va a estar entre los países de mayor crecimiento en América Latina, vamos a seguir creando empleos, este año esperamos 170.000 nuevos empleos. Por ajustar por los tiempos, pero ¿va Donald Trump a la PEC, por ejemplo, a fin de año? ¿Se lo confirmó, sí o no? El presidente de China, Xi Jinping, confirmó que va a la PEC y que va a hacer una visita oficial de Chile. El presidente Trump
no lo ha confirmado, espero que venga. Presidente, siguiendo con los temas internacionales, vamos a Venezuela. Ha estado muy presente en su mandato Venezuela también en esta jornada de día miércoles. Usted señalaba que hace meses atrás que a Maduro le quedaba poco tiempo, eso no ha pasado. Algunos dicen que Juan Guaidó ha debilitado su mandato. ¿Ha fracasado la política internacional respecto a Venezuela, respecto a lo que hay que hacer para resolver lo que ocurre en Venezuela? Bueno, ha tomado más tiempo del que todos quisiéramos. Mire, el régimen venezolano es una dictadura corrupta, incompetente, que no respeta los derechos humanos, que tiene claros lazos con el narcotráfico y con el terrorismo y por tanto tiene que terminar. Usted decía hacer lo imposible hoy día en una declaración. ¿Qué es lo imposible? ¿Incluye medidas de fuerza? ¿No es eso intervencionismo, presidente? La posición de Chile fue fuerte y clara. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero lo vamos a hacer con medios pacíficos. Y me alegro mucho que la posición chilena predominó en el acuerdo que tomamos hoy día los países que nos reunimos en torno al TIAR, que acordaron medidas para aumentar las sanciones contra los jerarcas del régimen o dictadura venezolana, congelando sus activos, impidiendo sus movimientos, pero sin hacer uso de la Fuerza Armada. Lo último, presidente. Lo hemos visto cómodo en instancias internacionales, G7, G20, aquí en la Asamblea General de la ONU. Cuando termine su mandato, ¿usted se proyecta en algún cargo internacional, sí o no? No, y quiero decirle algo, no. Pero además me alegra como chileno que la voz de Chile esté siendo reconocida, respetada, considerada. No es casualidad que Chile hoy día presida Prosur, presida la Alianza del Pacífico, sea sede de la Asamblea o Cumbre de la PEC y de la COP, que hayamos sido invitados al G20 en Buenos Aires y también en Osaka, que hayamos sido invitados a la reunión del G7, las 7 potencias más desarrolladas del mundo. Y por tanto, todo lo que hacemos aquí lo hacemos pensando en la calidad de vida, el bienestar de todos los chilenos. Bien, descartado entonces un cargo internacional. Muchas gracias, presidente Sebastián Piñera. Gracias a usted. Y ya lo conversaba Valentina Reyes junto al presidente Piñera. El gobierno anunció la creación de mesas regionales en alianza con el sector privado para enfrentar la crisis hídrica que afecta a 6 regiones del país. Hasta el momento, 119 comunas han registrado en distintos niveles pérdida de ganado y disminución en sus cosechas por falta de agua. La falta de agua nosotros como crianceros todos tenemos ya nuestro año perdido. No da para más. O sea, es una cosa catastrófica para todos nosotros. Que mis cabrititos están delgaditos, no tienen leche las cabras. No tienen leche, se me están muriendo. Sí. Son las consecuencias de la extrema sequía que ha dejado a animales sin comida y a las tierras de Monte Patria en la región de Coquimbo sin producir alimentos. Situación que se repite en San Felipe. Cientos de animales han muerto porque sus crianceros no tienen forraje para alimentarlos. Están desesperados, de brazos cruzados, dicen, sin saber qué hacer. Ese es el problema que tenemos, forraje nomás. ¿Algunos de tus animales dónde están? No, los echamos para el cerro a morirse, pues si ya aquí nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Ahora van a morir harto. Están comiendo piedra. Eso es lo que están comiendo arriba. Un 2019 que ha sido difícil por la falta de agua y que llevó al gobierno a decretar zona de emergencia agrícola por escasez hídrica desde la región de Atacama hasta el Maule. Los intendentes de esas 6 regiones se reunieron este miércoles con los ministros de Agricultura y Obras Públicas para enfrentar esta compleja crisis. Ellos van a conformar en cada una de sus regiones también un grupo con todos los servicios públicos que trabajan en esto, convocando también a las entidades privadas para lograr que ningún chileno tenga falta de agua. También se conformará una mesa nacional de trabajo presidida por el presidente Piñera y una interministerial de 6 carteras para enfrentar el déficit de lluvias que supera el 70% en la zona central del país. Tenemos el presupuesto más alto de la historia de Chile en la Comisión Nacional de Riego. Le hemos inyectado 42.000 millones de pesos que se tienen que invertir desde hoy a diciembre. 119 comunas se mantienen en emergencia, una de ellas es Petorca, en la región de Valparaíso. La historia se repite, el ganado sufre la falta de agua, la agricultura también. Cuesta mucho vivir así. Yo tengo esos arbolitos verdes con la agüita de la lavadora. Se la voy tirando y ahí el agua que lavo los platos también y tratando, esperando que llueva y no llueve.
Rodrigo Mundaca, activista chileno que esta semana recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg por su defensa del agua, criticó duramente el mal uso del recurso hídrico en Petorca. Para él, no todo es culpa de la sequía. Hoy día hay un modelo de producción de alimentos en nuestros territorios que no se condice con la necesidad de preservar y garantizar el acceso al agua a nuestra población y, por tanto, en Chile no hay sequía, sino que hay saqueo. ¿Cuál es el plan ante la falta de agua en estas zonas rurales, de modo de asegurar la subsistencia de la ganadería y agricultura? Comprar derechos para poder proveerle a cada una de estos sistemas de agua potable rural de los derechos correspondientes, y si en algún momento no fuese posible poder hacerlo, si es necesario poder, digamos, expropiar en algún lugar donde no se estén ocupando bien. Medidas anunciadas por el Ejecutivo para hacer frente a una de las peores crisis hídricas que ha enfrentado el país. Veníamos de varios años malos, nos tocaron unos buenos, unos regulares y nos hemos ido salvando, pero este año nos aniquiló. Emergencia que en unos meses ha dejado grandes pérdidas para la ganadería y la agricultura. Estamos de vuelta para contarle que el robo con violencia aumentó en un 32% en la zona oriente de la capital, según un informe que realizó la Fiscalía Oriente durante los primeros 8 meses del año en relación al 2018. ¿A qué se debe este alza? Algunas autoridades comunales respondieron. Agresiones físicas que afectan a hombres, adultos mayores, mujeres e incluso embarazadas. Los delincuentes ya no tienen compasión con sus víctimas y no les importa quién tienen enfrente con tal de concretar sus planes. Este es el denominado robo con violencia, ese que tiene una pena asignada entre los 5 años y un día a los 20 años de cárcel. Antes, como decía, se robaban cajeros automáticos, vehículos, tiendas, casas, en una mayor proporción que hoy día que lo hacen intimidando a las víctimas. O sea, hubo una mutación respecto a la manera como los delincuentes se hacen de estas cosas robadas. Ese robo con violencia tiene hoy en alerta a las autoridades tras el aumento de un 32% de este delito, según el análisis criminal realizado por la Fiscalía Oriente de su zona. Entrega oportuna de información de calidad a las municipalidades y a las unidades territoriales de carabineros para que ellos dispongan los distintos servicios en materia de prevención. Lo que se pretende con eso es aumentar la cifra de detenidos en flagrancia. Se está trabajando en la ley que entró en vigencia antiportonazo, que aumenta las penas, y por eso es que también tenemos un aumento en los robos con violencia e intimidación y asimismo una disminución en la receptación, porque muchos de esos delitos pasaban por receptación. De las 9 comunas del sector oriente, 6 tienen aumento en los delitos de alta connotación: robo con intimidación, lugar habitado, por sorpresa, receptación y robo con violencia. Este último en la comuna de La Reina con 70, Vitacura 58, Peñalolén 54. ¿Qué dicen acá al respecto? He demostrado de que Peñalolén tiene un déficit de presencia policial de acuerdo al crecimiento poblacional que ha tenido, crecimiento en comercio, las líneas de metro. O sea, Peñalolén ha ido creciendo y su dotación policial es exactamente la misma de hace 15 años. La lista continúa con Macul con 49%, La Florida 34%, Ñuñoa 31% y Lo Barnechea con un 27% de aumento. La Fiscalía tiene una forma de clasificar los delitos que a veces, creo yo, llama a la confusión. Por ejemplo, cuando llama portonazos a cualquier tipo de robo de auto, cuando todos entendemos por portonazo, cuando uno va llegando a su casa, lo bajan del auto con violencia, eso es lo que la gente entiende por portonazo. Las municipalidades, ninguna, tiene por obligación la seguridad ciudadana. Nosotros como municipalidad gastamos casi 2.000 millones de pesos por año para hacer el trabajo que debería hacer el Estado a través de sus policías y la justicia. Las Condes sube un 25% y la única comuna que saca cuentas alegres con este análisis es Providencia con un 0%. ¿Cuál es su fórmula? Tratamos realmente de atrapar a los delincuentes. Para eso estudiamos qué bandas están operando, qué días, a qué hora, en qué sectores. Solo el robo en lugar habitado subió en Providencia un 13%. A casi 2 meses del masivo corte de agua que durante 11 días dejó sin suministro a Osorno, la empresa ESAL hizo sus descargos ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Buscan evitar la pérdida de la concesión. Fueron más de 1.000 litros de petróleo los que vertidos sobre una planta de ESAL provocaron la crisis que nadie olvida.
En total, 11 días sin agua potable. La multa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios ya está en curso y podría superar los 2.500 millones de pesos. Somos tremendamente respetuosos de la institucionalidad. Dentro de ese marco del proceso y del debido proceso hemos entregado el día de ayer en nuestros descargos. Nos hacemos cargo de lo que ahí ocurrió, entregamos nuestra mirada y nuestra línea argumental. La sanitaria busca defenderse en un proceso en el que incluso arriesga perder la concesión del agua potable. Y eso es lo que quieren la mayoría de los osorninos, que en varias oportunidades han salido a las calles. Fuimos afectados, todos los osorninos, todos en general, unos más que otros. Yo personalmente fui muy afectada por el hecho de que tengo a mi marido con cáncer. No es justo para la comunidad osornina, más cuando las personas, todos incurrieron en gasto en esa temporada. Perdimos 11 días de trabajo, 11 días que nuestras clientas también no estuvieron con nosotros, se fueron muchas de ellas. En medio del proceso sancionatorio, la empresa anunció un inédito plan de desarrollo que beneficiará a las 33 ciudades abastecidas por ESAL. Invertirán 155.000 millones de pesos en mejoras. Buscan aumentar la capacidad y seguridad de las plantas, además de robustecer el sistema de alcantarillados. Si el mea culpa es invertir, tendríamos que decir que ESAL viene haciendo desde muchos años atrás mea culpa. La idea de la empresa ha sido, es y seguirá siendo trabajar por el beneficio de las comunidades en donde estamos insertos. Nosotros somos parte de la región de los ríos y de la región de los lagos. Yo creo que aquí estamos esperando simplemente el paso final y es el que se anunció en un momento determinado. Yo creo que la institución fiscalizadora dijo que habían argumentos suficientes como para poder caducar esta concesión y por lo tanto el presidente de la República tiene que tomar esa decisión. La superintendencia no tiene un plazo fijo para establecer las sanciones. Eso sí, prometió actuar con celeridad antes de ponerle punto final a esta crisis del agua que amargó el invierno en el sur de Chile. ...24horas.cl. ¿Sabe usted qué es la lesbofobia? Bueno, en 24horas.cl le contamos sobre la discriminación que afecta a mujeres lesbianas que tienen una expresión de género masculina. Tomamos contacto esta hora con Sebastián Marchant, que nos tiene más detalles al respecto. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carola? Buenas noches. Así es, en 24horas.cl, en especial, en nuestro especial 24 Data, hemos elaborado este reportaje que explica el concepto de la lesbofobia y la fuerte discriminación que sufren mujeres lesbianas con un aspecto un poco más masculino. La discriminación se expande en todas las áreas de la vida y en todas las expresiones de género. La agrupación Rompiendo el Silencio realizó el estudio Ser Lesbianas en Chile 2018, en el cual se revela que lesbianas y bisexuales se sienten marginados en varios espacios públicos, destacando la calle y también el ambiente religioso. Para conocer más sobre la lesbofobia y este gran reportaje que ha elaborado el equipo de 24 Data, la invitación, Carola, es para que todas las personas que nos ven ingresen a 24horas.cl para interiorizarse sobre esta información. Además, entrega datos alarmantes de lo que ha pasado con esta discriminación a mujeres lesbianas con un aspecto un poco más masculino. Muy importante y generar más tolerancia e inclusión. Muchísimas gracias, Sebastián, que estés muy bien. Buenas noches. Bueno. Y comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por la sintonía. Que tenga buenas noches.